¿Qué pasaría si te dijera que, en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, algo imposible sucedió? No es una leyenda, no es una exageración, es un hecho documentado que sacudió al mundo de una manera que nadie esperaba. Ese día, a la hora exacta, la tierra reaccionó. Los que estaban allí jamás olvidaron lo que vieron. Y lo que pasó después es algo que aún hoy nos deja sin palabras. La historia que estás a punto de escuchar desafía toda lógica. De repente, el sol desapareció. No fue un simple eclipse. No fue una tormenta pasajera. Era como si el mismo cielo hubiera llorado la muerte de Jesús. Por 3 horas, la oscuridad cubrió la tierra. No solo en Jerusalén, fuera del pueblo. En los registros de historiadores romanos, griegos y judíos, se menciona un extraño oscurecimiento del cielo. Imagínalo. La gente en las calles mirando hacia arriba, susurrando con miedo. El aire pesado. La sensación de que algo estaba por estallar. Y entonces, ocurrió. Un terremoto. No uno cualquiera. Uno tan feroz que partió las rocas, que abrió los sepulcros. Los soldados, endurecidos por la guerra, se tambalearon, pálidos. Los sacerdotes del templo se miraron entre sí, con terror en los ojos. Y en ese mismo instante, el velo sagrado, la cortina que separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, se rasgó. Pero no desde abajo. Se rasgó desde arriba hasta abajo. Era como si una mano invisible la hubiera partido en dos. Los sacerdotes gritaron. Algunos cayeron de rodillas, porque ese velo no era cualquier tela. Era el símbolo de la barrera entre Dios y la humanidad. Y ahora, esa barrera había desaparecido. Pero esto era solo el comienzo. Fuera del templo, en los cementerios de Jerusalén, las tumbas empezaron a abrirse. Las piedras que las sellaban se resquebrajaron. Y lo más aterrador, algunos de los muertos empezaron a resucitar. Imagínalo. Familiares viendo a sus seres queridos, que llevaban años muertos, caminando entre ellos. El pánico, el asombro. La gente cayó al suelo llorando, gritando, preguntándose qué estaba pasando. Porque en ese instante, el mundo entero supo que la muerte de Jesús no fue como cualquier otra. Fue un punto de quiebre, el comienzo de algo mucho más grande. Y si todo esto ocurrió en el mismo momento en que murió, imagina lo que pasará cuando vuelva. Nadie podía explicarlo. Los líderes religiosos, que horas antes se burlaban de Jesús, ahora estaban pálidos, con la mirada perdida. Los soldados romanos, endurecidos por la batalla, miraban alrededor con terror. Uno de ellos, un centurión con el rostro cubierto de polvo y sudor, cayó de rodillas. Sus palabras quedaron grabadas en la historia. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué sucedió todo esto en el mismo instante en que Jesús murió? Piénsalo. No fue un evento aislado. No fue una simple coincidencia. Todo estaba conectado. El cielo oscurecido. El terremoto que partió la tierra. El velo sagrado rasgado en dos. Las tumbas abriéndose. Los muertos caminando entre los vivos. Algo tan poderoso ocurrió ese día, que la historia cambió para siempre. Y si crees que esto es impactante, lo que viene a continuación te dejará sin aliento. El mundo estaba en shock, pero en el templo, en el corazón del poder religioso, algo más estaba sucediendo. Los sumos sacerdotes, los mismos que horas antes exigieron la crucifixión de Jesús, estaban paralizados. Ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían lo que significaba ese velo rasgado. Durante generaciones, se enseñó que el acceso a Dios estaba restringido, que solo unos pocos podían entrar en su presencia. Pero ahora, ante sus propios ojos, esa barrera se había destruido. Ellos no lo dijeron en voz alta. No podían. Pero en lo más profundo de sus corazones, una pregunta ardía como fuego. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si Jesús realmente era quien decía ser? ¿Y si, en su muerte, no solo estaba cumpliendo una profecía, sino liberando algo que nadie podía detener? Las calles seguían en silencio, pero en ese instante, sin que nadie lo supiera aún, algo más estaba ocurriendo, en un lugar que nadie esperaba. Mientras Jerusalén intentaba comprender lo que acababa de pasar, un pequeño grupo de personas se movía en secreto. José de Arimatea, un hombre influyente pero temeroso, había tomado una decisión que cambiaría el curso de la historia.
pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, el gobernador romano, todavía confundido por todo lo que había ocurrido, concedió la petición. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Cuando bajaron el cuerpo de Jesús, aquellos que estaban allí notaron algo inquietante. Su rostro no reflejaba dolor, sino paz, como si, incluso en la muerte, él supiera algo que los demás no, como si esto no fuera el final. Con cuidado, envolvieron su cuerpo en lino, siguiendo las costumbres de la época. María, su madre, observaba en silencio, su rostro lleno de lágrimas, pero también de algo más, esperanza, porque ella recordaba sus palabras y sabía que, aunque todos creían que todo había terminado, la historia de Jesús apenas estaba comenzando. José de Arimatea y Nicodemo trabajaban rápido. El tiempo se acababa. El sábado estaba por comenzar, y según la ley judía, ningún cuerpo podía ser manipulado después de la puesta del sol. Sellaron la tumba con una enorme piedra, pesada, inamovible, o eso creían, porque en los pasillos del poder algo más se estaba gestando. Los líderes religiosos, aún temblando por lo que vieron en el templo, corrieron a ver a Pilato. Ese hombre dijo que resucitaría al tercer día. Si sus discípulos roban el cuerpo, todo será aún peor que antes. Pilato, cansado, hastiado, pero también inquieto por todo lo que estaba pasando, solo dijo una cosa: pongan guardias, aseguren la tumba. Y así lo hicieron. Soldados romanos, hombres entrenados para la guerra, apostados frente a una tumba sellada, convencidos de que su misión era simple: vigilar un cadáver. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría todas las leyes de este mundo. Para ellos, esto era solo otra orden. Un cuerpo muerto no se mueve. Una tumba cerrada no se abre. Pero en lo más profundo de la noche, algo cambió. Primero, una brisa helada recorrió el jardín. Uno de los soldados sintió un escalofrío. Miró a su compañero, que también parecía incómodo. Y entonces, el suelo vibró, apenas perceptible al principio, pero luego, con una fuerza indescriptible. Los guardias saltaron, sus corazones golpeando con fuerza en el pecho. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando lo vieron. No había manos humanas empujándola. No había cuerdas, ni herramientas, solo un poder imposible. La piedra, esa roca masiva que habían sellado con tanto cuidado, rodó lentamente hacia un lado. Y entonces, los soldados cayeron al suelo, no de miedo, no por un enemigo físico. Cayeron porque estaban ante algo que sus mentes no podían comprender, algo que ni el ejército más poderoso del mundo podía detener. Y lo que ocurrió después no solo cambiaría sus vidas, cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Los ojos de los guardias se abren de par en par. No puede ser. Es imposible. Pero ante ellos, alguien está saliendo. No con debilidad, no tambaleándose. Sale con autoridad. Sale con una presencia tan abrumadora que los soldados, guerreros entrenados, caen de rodillas como si hubieran sido derribados por una fuerza invisible. Porque lo que están viendo no es un hombre común. Es Jesús, vivo. Su cuerpo ya no lleva heridas sangrantes. No hay señales de sufrimiento. Solo luz, solo poder. El mismo Jesús que fue crucificado brutalmente ante sus ojos, ahora camina fuera de la tumba. Y en ese instante, los soldados comprenden una verdad devastadora. No hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. El miedo los consume. Algunos corren, desesperados, sin aliento, sin saber qué hacer. Otros simplemente caen al suelo, sin fuerzas, temblando ante lo que acaban de presenciar. Porque lo que ocurrió esa madrugada no solo desafió la muerte, la destruyó para siempre. Y lo que esto significa para el mundo es algo que aún, después de más de 2000 años, sigue resonando en cada rincón de la historia. Jesús no solo venció la muerte, Él demostró que la muerte nunca tuvo poder sobre Él. Las profecías se cumplieron. Los miedos de los líderes religiosos se hicieron realidad. Los soldados, testigos de lo imposible, corrieron a contar lo que vieron, pero sus palabras fueron silenciadas. Los poderosos intentaron encubrirlo, intentaron ocultar la verdad. Pero, ¿cómo ocultas lo que ya ha cambiado el destino de la humanidad? Desde aquel día, nada volvió a ser igual.
porque la resurrección de Jesús no fue solo un milagro. Fue la prueba definitiva de que todo lo que dijo era verdad. Su mensaje no murió en la cruz. Su historia no terminó en la tumba. Su victoria sigue resonando en cada rincón del mundo. Y hoy, más de 2000 años después, aún tenemos que hacernos la pregunta más importante de todas. Si Jesús realmente venció la muerte, ¿qué significa eso para ti? Si esto te impactó, déjame tu comentario y dime qué piensas. Si crees que esta historia merece ser escuchada, comparte este video con amigos y familiares. Y si quieres más contenido que desafíe lo que creías saber, suscríbete y dale like, porque esto apenas comienza.